Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de OpenHR Tech Vision. Mi nombre es Adelia Fernández, formo parte del equipo de OpenHR y hoy estaré con vosotros como host. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante para las empresas y la optimización de los procesos. Y esto es la integración entre nómina y un software de recursos humanos. Hoy contamos con dos invitados súper especiales y que son expertos en el área. Primero tenemos a Julia Manrique, que es Key Account Manager en Wolters Kluwer Tax and Accounting España, y luego a Manuel, que es nuestro consultor de recursos humanos en OpenHR. Pues para aquellos que no conocen, Wolters Kluwer es un proveedor tecnológico líder en soluciones de gestión laboral, también fiscal, contable y de gestión. Y OpenHR es una solución flexible de recursos humanos que ayuda a las organizaciones a gestionar el talento y mejorar la experiencia de los empleados. Ambas compañías son partners desde ya hace algunos años y ya tienen experiencia en todo este tema de integración. Entonces, bueno, ese es el tema que vamos a tocar un poco hoy. Y vamos a hablar de 5 pilares claves en este proceso. Entonces, antes de iniciar, me gustaría comentar que en LinkedIn le hicimos una pregunta a nuestra comunidad respecto a este tema. Tocaron algunos a lo mejor puntos de dolor o de inquietud o de dudas. La pregunta era: ¿qué aspectos se valoran más al integrar plataformas de nómina y recursos humanos? Las opciones eran datos bien sincronizados, automatización y eficiencia, soporte rápido y efectivo y cálculos precisos. Entonces, la que tuvo más votación fue automatización y eficiencia. Quien está escuchando, a ver si fue la misma opinión. Ahora ya lo comentaremos. Entonces, así que quedaros con nosotros y empecemos a hablar sobre el tema. Vale. El primer pilar es integración y digitalización. Hablemos de la importancia de conectar y automatizar los procesos entre nómina y recursos humanos. Ambos ya sabrán de que hay empresas que tienen los procesos por separados y que no están digitalizados, a lo mejor en ninguna de las formas posibles que te puedes digitalizar. Entonces, ¿les ha pasado ver este tipo de problemas en sus experiencias? A ver, Julia, ¿cómo puedes iniciar? Es nuestro día a día, porque te encuentras todavía muchas empresas que lo primero ni siquiera están digitalizadas a nivel de recursos humanos, siguen trabajando con Excel o con cualquier otro tipo de base de datos para controlar la información. Entonces, ahí ya ni siquiera hablamos de tratar de gestionar la eficiencia del dato dentro del Departamento de Recursos Humanos. Pues lo primero es la digitalización y luego ya que las herramientas se entiendan entre sí y entiendo que, lógicamente, en esa encuesta tienen toda la razón. Es lo que nosotros nos encontramos principalmente. O sea, una vez que ya tienen herramientas o tienen los datos en ambas plataformas, lo que están buscando es eficiencia. No quieren estar replicando y duplicando el trabajo a la hora de introducir un dato y que solo viaje y que sea único en todas las plataformas. Claro, aquí hay empresas que decidieron digitalizarse hace unos años, que dejaron de hacer ya procesos en papel, de pido mis vacaciones en papel y tal, y ya la tienen metida en la información dentro de un software, o de nómina o de recursos humanos. Pero cada vez que tienes que hacer un proceso entre ambos, claro, es ahí donde falla ya esa segunda fase de la digitalización que tienen que tener las empresas, que es ya unir todas las plataformas que tiene una empresa para que no tengan que estar repitiendo la misma información en nómina y en recursos humanos y en los ERPs. Y claro, el conseguir ese dato único que se lleva muchos años ya hablando de que es la base de que una organización sea eficiente, ¿no? Sí, es justo lo que también antes del podcast estábamos hablando, que todavía, o sea, como dice Julia, todos los días encontramos empresas de 100, 200, 500 empleados o más, de que todavía lo tienen en papel. Y nosotros decimos, nos quedamos en la reunión como, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo haces? Entonces, ¿cuáles consideran que son los mayores retos al integrar la solución de nómina de recursos humanos? Y cómo la tecnología ayuda a resolverlos. Que yo espero que si hay alguna empresa que esté escuchando y que no lo tengan digitalizado, que entiendan la importancia y el peso que se quitan de encima al poder digitalizarse e integrar estas dos soluciones. Una de las cosas cuando hablamos de la eficiencia, sobre todo la eficiencia es importante para la toma de decisiones en las empresas,
La toma de decisiones se tiene que basar en datos, el dato tiene que ser único. ¿Y cómo se tiene un dato único? Lo primero, pues tienes que tener herramientas que integren entre sí, que se entiendan. Cuando se trabaja sobre la misma base de datos, es decir, el empleado es uno. El empleado tiene unos datos identificativos que están en una base de datos que está en otra. Entonces, que se entiendan es fundamental y que luego a partir de ahí podamos extraer la información a nivel de cuadro de mando con los KPIs que sean necesarios para la toma de decisión es importante. Si no, al final, cuando llegan los directivos de la compañía y empiezan a preguntar por absentismos, empiezan a preguntar por cualquier otro tipo de información a nivel de informes de imputación de costes y que el Departamento de Recursos Humanos se vuelva loco y tenga que hacer horas extras para recopilar la información y esto lo mezclo con esto y esto no me cuadra, o sea, al final es muchas horas invertidas y una toma de decisión un poco complicada. Claro, ahí se ha puesto desde hace 3 años, 4 años muy de moda People Analytics, de hablar ya de analíticas, estadísticas de cómo están mis empleados, qué rotación tengo, qué asentismo tengo en cada centro. Eso está ahora muy de moda y nosotros estamos dándole también mucho peso de cara a los clientes de que tengan eso lo más automatizado posible, que sin que tengan que hacer ningún trabajo adicional puedan tener esas estadísticas ya, que no tengan que descargarse un informe, estar filtrando un montón de Excels, quito aquí, pongo aquí para tener el dato de asentismo de un departamento, que eso te salga automático. Y ahí también juega mucho un gran papel la nómina, que muchos datos nos vienen directamente desde la nómina. Por ejemplo, las bajas IT, en nuestro modelo, por ejemplo, la Seguridad Social informa las bajas a la nómina y de la nómina viajan a nosotros esas bajas IT para que nosotros hagamos después cálculos de asentismo por áreas y los combinemos con otro tipo de ausencias, por ejemplo, que sí que se informan en el software de recursos humanos y no en la nómina, como las vacaciones, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí sí que tiene mucha importancia que estén ambos softwares de la mano para poder tener eso y no tener que estar picando un dato aquí, otro dato aquí, combinando, ¿vale? También a nivel integración de datos entre plataformas. Es muy común los Excels. Los Excels, pero me refiero a descargo un Excel de aquí, lo importo en otro programa. Eso, bueno, el pan de cada día en muchos sitios. Ese Excel un día lo cargas mal y se te rompe toda la base de datos de nómina y vete tú a arreglar eso. Tenemos ahí casos que todo viene de, jolín, tengo una sincronización con una API y me olvido, no hay esos errores de que alguien haya tocado lo que no tenía que tocar. Claro, ahí también juega un papel muy importante que podamos conectarnos a través de nuestras APIs de conexión. Ahí has hablado totalmente de la parte tecnológica, la digitalización, la tecnología, el tema de la integración. No es lo mismo integrar por un fichero que integrar por tecnología API, que es la conectividad que tienen las plataformas cloud. Yo creo que hoy en día hablar de digitalización y de eficiencia en los departamentos de recursos humanos hay que hablar del cloud. O sea, claro, la tecnología cloud es la que nos permite el que las herramientas se puedan conectar de manera segura y eficiente. Claro, ahí está eso. ¿Cuántas veces hemos tenido casos de clientes que, nada, voy a importar un fichero con los salarios de todos los trabajadores y lo importan mal y de repente todos los trabajadores de la empresa ven los salarios de quien no corresponde? Puede ser por errores humanos que te pasen cosas así, cosa que con un cloud, que si lo tienes a través de una API, esos errores no se pueden dar, esa seguridad y adicional. Totalmente. Claro, es que al final a lo mejor se puede ver que es mucho trabajo al inicio digitalizarse, pero es que a largo plazo, o sea, a largo plazo tenerlo, por así decirlo, organizadito, todo bien integrado, es que te quita mucho trabajo, claro, y fluye mucho más fácil. Entonces, ahora justo que hablamos de cloud, Julia, quisiera que nos comentes un poco de consejos para alguien que quiera empezar a trabajar en A3 Innuba. ¿Cuáles serían? Bueno, A3 Innuba Nómina es una aplicación como 100% cloud. Llevamos ya muchos años con la herramienta en el mercado, es decir, que somos especialistas en cambio legal, especialistas en tecnología de software. Hemos trabajado muy duro con la aplicación para que se adapte. Pues sabéis que el tema del cambio legal en la nómina es un tema muy duro porque hay mucho cambio normativo que hay que estar cambiando continuamente la plataforma. Entonces, A3 Innuba Nómina lo que les aporta, al ser una aplicación estándar, pero a su vez que
que permite llevar todos los regímenes de la seguridad social, se adapta de manera personalizada a cada empresa. Entonces, consejos para poner Innova Nómina. Lo primero, tener una preventa adecuada para que a la hora de configurar, aunque es una herramienta estándar, hay que configurar convenios, hay que configurar pues, todo lo que corresponde a los cálculos de complementos de IT y todo, pues que se haga con una preventa adecuada, que se dedique el tiempo adecuado también para formarse, conocer bien la herramienta. Es una inversión inicial de tiempo y a veces de coste, pero luego merece la pena porque al final todo fluye. Una vez que tienes una aplicación de nómina cloud, pues ya te abre el ecosistema al que tú te quieras conectar, ¿vale? Entre ellos, pues estamos con OpenHR, que ahí tenemos la conexión realizada y la información fluye. Y además fluye de manera bidireccional, que es lo bueno, porque una de las cosas que estabas comentando antes es que hay información que me interesa que venga de una aplicación a otra, por ejemplo, las ITs, interesa con esto del lector FIE, primero quien lo recibe es la parte de nómina, pues que nómina sea la que lo pase al programa de recursos humanos y al revés, hay otro tipo de incidencias, que son las vacaciones, las ausencias, que interesa que vayan en otro sentido. Eso es lo importante. Si está bien definida la nómina, está bien definida lo que es la integración, pues todo conecta. Sí. Y tú, Manuel, por ejemplo, que estás siempre manos a la obra en las integraciones, y cuando hacemos integraciones con nómina, ¿cuáles tú dirías que son las 3 cosas más importantes durante la implantación? O sea, por ejemplo, ya Julia comentó el tema de preventa, de que esté todo justo a la información necesaria, pero cuando se hace la integración, tú ya como software de recursos humanos, ¿qué necesitas y qué es lo más importante en este proceso? Lo primero que hago yo con un cliente que nos va a contratar, justo antes de que nos contrate, lo primero que hago yo con el cliente es que el propio cliente sepa lo que quiere, porque muchas veces tú estás buscando software de recursos humanos, pero no tienes muy claro qué es lo que quieres conseguir con ello. Primero, marcar unos objetivos claros de contrato este software y quiero que se solucione tal problema y tal problema. No tener una idea general, pero no saber exactamente qué quieres conseguir. Eso un poco lo más básico, porque si no igual compras el software que no necesitas, simplemente por no tener esa idea principal clara. Una vez ya es cliente, ¿qué es lo primero? Hacer que el cliente entienda, lo más básico ya de la integración con la nómina es de dónde van a salir los datos. Hay que dejar muy claro a los clientes que, oye, nunca vas a tener que crear un usuario, nunca vas a tener que crear un empleado dentro de OpenHR. Esa información siempre viene de la nómina. Entonces, tienes que hacer entender a los clientes que tienen que seguir un flujo de trabajo para que el empleado de repente se cree en Open automáticamente. Eso, bueno, es una cosa que parece un poco tonto, pero bueno, hacer entrar a las empresas para ese flujo de trabajo es también una cosa que nos cuesta a veces al principio. Y después también está la parte de dar la formación, dar soporte durante bastante tiempo para que la plataforma adopte dentro de sus procesos internos el uso de un nuevo software. Al final, un administrativo o un gestor de recursos humanos siempre tiene una costumbre de trabajo, y romper esa costumbre de trabajo para hacer los procesos de una forma más eficiente, hacer cambios en esos procesos, siempre lleva un periodo de adaptación, que bueno, ahí también hacemos mucho hincapié durante toda la implantación que solemos hacer los clientes, de que ellos adopten como suyos esos procesos que nosotros les damos, ¿vale? Sí, claro, hay una curva de aprendizaje como todo, y mejor que estén bien formados, que aprendan a utilizarlo, porque también al final queremos que uses la plataforma y que esté todo bien. Pero eso también es el miedo al cambio, la gestión del cambio. Cuando se intenta cambiar un proceso dentro de una compañía, siempre hay gente reticente al cambio y... Sí, hay que educar porque hay que hacerlo, porque sí cuesta, claro, pero claro, poco a poco. La dirección lo puede tener muy claro, pero si el usuario no lo tiene claro, el por qué esto se mete aquí, o sea, que es importante lo que tú dices, en ese kick-off, en ese análisis previo que se hace, que también el usuario sepa el por qué ese flujo, el por qué lo metes aquí y te va aquí y viceversa. Entonces, claro, es que hay veces que el que compra un software no es al final el que lo utiliza. Igual que te compra un software, tiene una idea y el que lo va a utilizar
no está muy convencido de esa idea. Entonces ahí te encuentras a veces barreras. Lo primero de todo antes de comprar nada es tener claro lo que quieres conseguir, claro, y que el equipo esté alineado en esta es la mejor forma de conseguir arreglar este problema que tenemos. Vale, vamos pasando un poco al segundo pilar, porque vaya que el primer pilar tuvimos de qué hablar. Vale, pues el segundo es seguridad y cumplimiento. Con nómina, pues, bueno, intercambio de información, usualmente hay datos sensibles como salarios o información personal de los empleados. Y protegerlo, o sea, no es opcional, es algo esencial y es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo puede la tecnología garantizar la seguridad y el cumplimiento de estos procesos? ¿Qué opinan ambos? Nosotros además que somos una empresa de software que llevamos muchos años en el mercado, que partimos de unas aplicaciones COBOL instaladas on-premise en las bases en los servidores de los clientes, pues hemos visto muchas crisis por tener los datos en servidores en local. Claro. O sea, casos muy dramáticos, y empresas no tan pequeñas que de repente han perdido toda la información y te buscan como diciendo a ver si tienes alguna copia de seguridad mía. No, si el dato es tuyo yo no lo tengo. ¿Qué ocurre? Que con el cloud sí que es verdad que en el mundo de empresas se tiene mucho más claro la seguridad del dato. O sea, antes costaba más, cuando hablabas del cloud, hablar de la seguridad del dato, de que está mucho más seguro en una plataforma, por ejemplo, la que tenemos en Wolters Kluwer, que es una plataforma a nivel global, donde estamos con Azure trabajando y donde tenemos un montón de controles de seguridad, cumplimos con todas las ISO de seguridad, eso, el que lo tiene en local, es imposible de cubrir, ¿vale? O sea que a nivel de seguridad, lógicamente, está mucho más seguro con todas las réplicas de copias de seguridad en una plataforma cloud que en una plataforma on-premise, o sea, totalmente. Sí. Claro, ¿cuántos clientes tenemos que se cambia el director de recursos humanos y de repente ¿y dónde está este Excel que teníamos con las evaluaciones de desempeño? ¿Qué fue de él? Desaparecieron las evaluaciones de desempeño de los últimos 10 años. Claro, el tener un software, además en la nube, que centralice esa información, le dé ese histórico, le dé una auditoría de quién ha modificado tal dato, quién ha borrado un contrato a un empleado, que tengas ahí esa auditoría de cambios, que tengas esa consistencia en el tiempo de no cambia una persona en la empresa y de repente su Excel se rompe y ya no puedes trabajar con ello. Porque ¿cuántas veces nos ha ocurrido eso de el Excel de fulanito, qué fue de él? Eso también es un factor a tener en cuenta. Claro. Y en todo este proceso, para ya sea el responsable de recursos humanos o el responsable de tecnología que busca el software, ¿qué medidas creen que deben de tomarse para garantizar la protección de estos datos? O sea, ¿solo por parte del proveedor o qué debemos informarle al cliente? Claro, con la protección de los datos hay dos vertientes. Primero, que los datos estén seguros y no los pierdas, que es esta parte de la que hemos estado hablando, que no pierdas una información valiosa que tienes de la empresa y tengas que empezar de nuevo. Y después, por otro lado, está la vertiente de protección de datos sensibles que tienes, que no puedes exponer información de recursos humanos de cualquier manera. El tener todos los datos de salarios en un Excel compartido con todo el departamento de recursos humanos que no sabes dónde puede acabar ese Excel, aparte de las crisis internas que te pueda generar, está también el riesgo a nivel protección de datos, que tiene unas multas también importantes. Claro, cumplir con eso ya también es una ventaja de tener un software que centralice eso, que no dependas de tenerlo compartido con Excel, que además ahora la versión nueva de Excel te permite compartir a través de un enlace que sabe Dios dónde acaban esos enlaces, ¿no? Claro, ahí está eso. Y después, bueno, también hay que fijarse el software que contratas. Hay cientos de startups de recursos humanos que son del Reino Unido, que son de Estados Unidos, que son de México, y claro, no puedes contratar un software extranjero para llevar recursos humanos en España. Tienes siempre que tener requisitos de, por ejemplo, que tus servidores donde se almacenen esos datos estén dentro de la Unión Europea. Hay que también tener muchas cosas de estas en cuenta, claro, porque la multa va para la empresa si te equivocas a la hora de tomar estas decisiones. Claramente. Fíjate, yo estaba pensando en cómo ha evolucionado la manera de vender un programa de nómina
cuando se eran on-premise ahora que son cloud, ahora la decisión en las empresas parte del de informática, del CIO. Porque es el que lo primero que te pide que la plataforma es cloud. Ve ya toda la información, dice, aprobado, si le cuadra ya al de recursos humanos, tiro para adelante. Cosa que antes, pues casi eran los últimos que entraban, ya una vez cuando estaba decidido el software, decían, a ver, ¿dónde lo instalamos? O sea, ahora ha cambiado totalmente, porque lo tienen claro a nivel de expertos en tecnología que una aplicación cloud es mucho más segura. Claro. Vale. Entonces ahora pasemos al tercer pilar, que es la flexibilidad y la escalabilidad. Aquí vemos de que cada empresa es única, tiene necesidades específicas de recursos humanos y que van evolucionando con el tiempo. Dicho esto, es muy importante que la solución de nómina y recursos humanos se adapte, sea capaz de adaptarse, sin importar el tamaño o la estructura de la empresa. Entonces, por ejemplo, Julia, me imagino que has tenido casos en este sentido. Tú cuéntanos qué experiencias has tenido o cómo lo has gestionado, que venga un cliente con algo de que está fuera del estándar, por así decirlo. A ver, como te he dicho, nuestra aplicación, aun siendo una aplicación estándar, sí que es estándar, pero es escalable y es modulable, es decir, hay módulos que se van acoplando a nivel, pero sobre todo de productividad, la presentación directa a la administración para automatizar determinados procesos que a algunos clientes les puede interesar o no, dependiendo de la cantidad de movimientos de altas bajas que tengan. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo. Y sí que es verdad que muchas veces cuando te reúnes con empresas, la casuística del ecosistema que tienen montado en el Departamento de Recursos Humanos puede variar pero totalmente. Es decir, hay empresas que aun siendo pequeñas ya vienen con un software de recursos humanos implantado desde la multinacional y les obligan a integrarlo de alguna manera, y tenemos que ir por ahí. Entonces, pues bueno, entonces ahí ya te reúnes, nosotros también tenemos un equipo de desarrollo a medida y claro, cuando te empiezas a reunir, dices, a ver, ¿qué es lo que quieres integrar? ¿Cómo lo quieres integrar? Entonces la gente cuando habla de integración no sabe bien el alcance, o sea, claro, sabe qué quieren integrar, diciendo, pero a ver, ¿qué quieres integrar? Altas, bajas, modificaciones, ¿quieres que las ITs, lo que son las incidencias vayan? Bueno, pues no sé, entonces sí que empiezan al principio con la carta a los Reyes Magos, cuando empiezan a pedir... el que sea todo automático y se haga solo, todo, ¿no? Todo, que se integre todo, pero a ver, hay cosas que tienen sentido y hay cosas que no, entonces... Claro, este tipo de empresas que vienen obligadas y que tienen que hacer una integración, hay que hacer un trabajo un poquito inicial de aconsejarles, centrarles qué vamos a hacer, en qué sentido, porque hay que tener muy claro cuál es el maestro de la información, si es en la nómina, si es el de recursos humanos. Entonces... hay que al final tener un poquito ahí de mano derecha para aconsejarles correctamente y que se haga el desarrollo que necesitan. Hay otras que por el contrario te vienen clarísimamente ya con el tipo de integración que necesitan, porque ya lo tenían hecho con otra plataforma, quiero esto y tal. ¿Qué tiene sentido? Bueno, pues si para ellos tiene sentido, lo importante es que la API, que puede ser bidireccionalidad, el movimiento de la información, pues permita que se desarrolle en el sentido de uno y de otro. Pero que te puedes encontrar de todo, y al final, pues aunque somos una aplicación estándar, cada vez el equipo de desarrollo a medida tiene que hacer más integraciones, porque de repente aparece un software ahí que gestiona no sé qué parte dentro de recursos humanos y que también la quieren integrar. Bueno, pues... el día a día. El día a día. Sí, nada, Manuel, a ti la misma pregunta, y conociendo OpenHR, pues, y también que gestiona programas de recursos humanos en sí, que bueno, que hemos estado en demo y cada cliente es un mundo y hemos tenido que adaptarnos. OpenHR está dirigido a empresas entre 100, 200 empleados más o menos, hasta 1.000, 1.500 empleados, lo más común, ¿vale? Entonces, es muy común que tengamos una empresa que empieza con 200, 300 empleados y a lo largo de los años de vida de esa empresa trabajando con Open vaya creciendo, ¿vale? Pues empiezas con una gestión más básica. Cuando tienes pocos empleados, pues empiezas con si gestiones documentales con firmas, que si pedir vacaciones, que si pedir ausencias. Cuando vas creciendo ya te van surgiendo necesidades nuevas como, oye, que quiero que empiecen a pasar gastos los empleados, que quiero evaluarles, que quiero darles formación. Y puedes ir comprando programas de OpenHR según esas nuevas necesidades que va teniendo una empresa
según va desarrollándose y creciendo, ¿vale? Y también está la parte de que, aparte de que tenemos un estándar, que es un programa que es común a todos los clientes, tengo un estándar para vacaciones, tengo un estándar para documentos, ¿vale? Aparte de eso, siempre tenemos la opción de software a medida. Somos también desarrolladores de software. OpenHR crece cada día más. Hacemos nuevos programas cada día y tenemos la posibilidad de que si un cliente ya tiene OpenHR instalado y de repente tiene una nueva necesidad que no tenemos contemplada, también hay esa opción de hacérselo también a medida suya de sus necesidades. Que también es una cosa que para una empresa que sea relativamente grande, 500, 600 empleados, el poder adaptarte tú a sus procesos y no ellos a los tuyos, también es una cosa que les ayuda para no tener que hacer cambios bruscos en su operativa, que al final mover más de 500 empleados para que cambien un hábito es una cosa complicada. Si les tienes acostumbrados a que sus gastos los meten en este formulario que tiene estos campos, sacar de ahí a una empresa muy grande y que eduquen a todos sus empleados de cero, eso también es un trabajo. Entonces muchas veces hacemos esos desarrollos a medida para que si cambias de software no te cambien ciertos procesos para los empleados, por ejemplo. Claro, por eso la importancia de que tanto la solución de nómina como recursos humanos estén un poco a la par, de que ambos se puedan adaptar, porque al final si uno se queda detrás de que no puede hacerlo, pues sería todo el proceso un poco más complicado. Entonces, pasando al cuarto pilar, ya estamos llegando al final. Hablemos de un aspecto clave para la integración y ya lo hemos hablado un poco, que es el intercambio de datos entre nómina y recursos humanos. Julia, ¿nos pudieras contar qué beneficios aporta una buena integración de datos para los departamentos de recursos humanos? O sea, para un responsable de recursos humanos, ¿qué beneficios esto le va a traer? ¿Puedes decir, por ejemplo, 3 puntuales que digas, estos son los beneficios claves que lo necesita escuchar para que haga la integración y contrate? A ver, yo creo que lo primero es ser más eficientes y ser más eficientes sobre todo para ayudarles en la toma de decisiones, para ayudarles en lo que es la parte de retención de talento, que sabemos que tanto problema tienen ahora las empresas, los departamentos de recursos humanos. Entonces, el que la información fluya de manera segura entre las aplicaciones, que nos dé un dato fiable y único, es fundamental para, lo primero, ser eficientes y lo segundo, que puedan tomar decisiones adecuadas, sobre todo para captar y retener talento, que al final es lo que las empresas, los departamentos de recursos humanos hoy en día tienen muchos más problemas. Vale. Y tú, Manuel, en temas un poco más técnicos, por así decirlo, ¿qué se debe considerar para garantizar una transferencia de datos fluida y segura, que también es importante? Claro, bueno, aquí lo principal es que el software de nómina con el que te integres, con A3 y Nuba, tenemos una integración perfecta, tienen unas APIs muy robustas, tienen unas APIs muy potentes que nos permiten hacer esa integración. Hay otros softwares que no tienen esa capacidad de conectarte con ellos a través de una API, o si tienen una API, tienen esa API limitada a cierta cantidad de datos, por ejemplo. El tener esa facilidad es un pilar clave para poder hacer esas integraciones. Así a nivel técnico también, el tener un soporte informático que tenga la propia empresa que se integra desarrolladores que si hay un problema de integración puedan resolverlo. Es muy común que pueda haber un dato corrupto en cierta parte de la nómina o en cierta parte de recursos humanos y que una API estándar, una conexión estándar que te ofrezca una empresa que se dedica a hacer conexiones al por mayor, si eso falla, se rompe y no hay quien arregle eso. El tener un equipo como tiene Wolters Kluwer o como tiene OpenHR de desarrolladores detrás, que si pasa algo pueden darte una solución rápido, que no tengas que esperar meses y que estés un montón de tiempo fuera de servicio en esa integración, bueno, también es una cosa clave, el tener a alguien detrás ahí que te dé ese apoyo. Justo acabas de mencionar el quinto pilar, que es el soporte técnico y el mantenimiento continuo, que esto es algo súper importante. Entonces, ¿cómo consideráis que las empresas pueden asegurarse de que las integraciones sigan funcionando? Es decir, las actualizaciones, cómo es un poco este proceso, o sea, Claro. para que todo siga fluyendo al final. Claro.
El primer pilar básico, que es lo que hemos hecho en este caso con Wolters Kluwer, tener una colaboración como la que tiene Wolters Kluwer con Open de formar una alianza para que cada vez que haya un cambio en una API de conexión es conjunto ese cambio, que no venga un cambio y tardemos 3 meses en adaptarlo, por ejemplo, el tener esa comunicación. Al final, si yo hago un desarrollo para una empresa con la que no tengo ningún trato, de repente cambian algo y se rompe ese desarrollo que hemos hecho, eso es un problema para el cliente. El hecho de que nosotros también seamos partners, pues bueno, es una ventaja que tiene para los clientes el usar estas conexiones. Hombre, nosotros, como bien lo dices, o sea, tenemos un equipo detrás desarrollando y mejorando las APIs a nivel también de tecnología, porque van cambiando continuamente y mejorando. Cada vez que sale algo nuevo, pues se va implementando y se va probando. Y luego teniendo en cuenta que nosotros somos especialistas en cambio legal, estamos continuamente adaptados y muy acostumbrados a tener que adaptar las herramientas a cualquier cambio legal que obliga a tener o llevar determinada información o llevarla de una manera determinada. Y eso al final en algunos casos puede llegar a afectar a la API también. Entonces, por eso muchas veces esa comunicación que hacemos con los partners que integran con nosotros es fundamental. Es decir, si yo he cambiado algo, te lo digo rápidamente para que si tienes que tocar algo, lo toques. Entonces, que por detrás hay un soporte y un equipo de mantenimiento continuo. Si no, las aplicaciones no pueden fluir. Las aplicaciones están vivas siempre. Aquí también hay otro factor que es, antes hablábamos de nóminas y softwares que estaban on-premise, que los tenía cada cliente en su servidor y que ahí no puedes tocar. Y aquí está también una de las grandes ventajas que tiene el software en cloud, que esa actualización, esos cambios normativos que se van dando, tú los vas actualizando en tiempo real. No tienes que estar pasando una actualización nueva a cada cliente cada año. Es una cosa que va día a día, que hoy hago un cambio y se aplica a todos los clientes sin que el cliente sepa nada. El cliente al final tiene total transparencia, no tiene que hacer nada porque todo eso es un trabajo que sin que se note, sin que nadie se entere, es un trabajo diario que estamos llevando a cabo que no implica ningún coste para las empresas adicional de, oye, pues mi informático tiene hoy que hacer esta actualización. Pues claro, es una ventaja también para los clientes. Claro. Muy importante. Totalmente. Bueno, chicos, pues incluso nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero no pasa nada. Hemos llegado al final, pero antes de cerrar, quisiera preguntaros, ¿algún consejo final para quienes estén considerando integrar sus sistemas de nómina y recursos humanos? Mi consejo, cógete el mejor software que tengas en el mercado, que cumpla con tus necesidades y sobre todo que la tecnología y la empresa que vaya por detrás te dé garantías de que pueda cumplir con todo lo que tú necesitas a nivel de integración del dato. Perfecto. Sí. Bueno, Julia ya ha dicho lo más importante. Yo le diría a cualquiera que se esté buscando un software de recursos humanos, aparte de que visite la página de OpenHR, que piense muy bien lo que necesita contratar, que vea qué problemas tiene para centrarse en ellos y que en base a eso contacte con todos los proveedores y que vea que nosotros somos los mejores. Nah, no me ha quedado muy bien esto. Nada, muy orgánico. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Julia y a Manuel por acompañarnos y por contar vuestras experiencias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si queréis más información sobre cómo optimizar este proceso entre nómina y recursos humanos, podéis visitar tanto la página de Wolters Kluwer como la de OpenHR. Ahí tenéis nuestros contactos. Y nada, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Nos puedes seguir en LinkedIn para enterarte de los próximos episodios y también de más cositas que vamos compartiendo. Así que hasta la próxima. Chao.